explicar, cómo describir un amor tan profundo, es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas, pero hay que escuchar al corazón para oír las alabanzas. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Los saludo en el amor del Señor. Estamos muy felices de poder estar compartiendo la palabra los unos con los otros en el día de hoy. Agradecemos a todos los hermanos que a través de Facebook Live se están conectando junto a nosotros y les enviamos un caluroso abrazo y saludos de parte de la congregación de Nogales a todos los hermanos. Que Dios les bendiga. Hoy día la palabra de Dios se encuentra en el libro de Primera de Pedro. Vamos a estar considerando desde el versículo 3 al versículo 9. Les invito a que busquen en sus Biblias la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a estar viendo la palabra de Dios ahí. Creo que es un momento oportuno para estudiar esta carta, ya que el contexto en que estamos viviendo todos nosotros, nuestro país y los países de este mundo, estamos pasando por un momento difícil, estamos pasando por un momento de angustia. Mucha gente está teniendo miedo, mucha gente está teniendo pánico. De hecho, muchos cristianos están nerviosos por lo que está pasando a través de la pandemia del coronavirus. Y creo que Primera de Pedro es una carta que nos va a llenar de esperanza y de mucha fe en estos momentos difíciles para todos nosotros. Primera de Pedro está escrita en un contexto muy difícil para la iglesia. Cuando leemos Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1, véanlo conmigo, Pedro dice, Pedro capítulo 1, versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Pedro está escribiendo a los hermanos expatriados que están dispersos. Esto significa que todos los que van a recibir esta carta son personas que tuvieron que alejarse, irse de su país. Expatriados, echados fuera. Muchos de ellos tuvieron que dejar su nación y están dispersos por todo el mundo. No solamente eso, sino que dice el capítulo 1, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No solamente los cristianos están dejando sus hogares, están dejando su país, están dejando su patria, sino que también los cristianos están teniendo muchas aflicciones, diversos tipos de aflicciones en la vida de ellos. En el capítulo 2, en el versículo 11 dice, amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, buena manera de vivir entre ellos, para que lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Los gentiles están murmurando de los cristianos. Tienen que dejar sus casas. Están pasando por diversas pruebas y además los gentiles están murmurando de cristianos como que fueran malhechores. En el versículo 20 del capítulo 2 también vemos esto. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Los cristianos están sufriendo. ¿Por qué? Por hacer lo bueno, por hacer lo correcto. Ese es el contexto de Primera de Pedro. Capítulo 3, versículo 14, dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. ¿Por qué los cristianos están padeciendo? Por hacer lo justo, por ser justos. Capítulo 4,
versículo 12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Eso es lo que llama Pedro a todos los hermanos que están leyendo esta carta. Hermanos, lo que están pasando ustedes no es algo extraño, no es algo nuevo. Ustedes ya lo saben. Capítulo 5, versículos 8 y 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ese es el contexto de la primera carta de Pedro. Hermanos que han tenido que dejar sus patrias, sus hogares, sus casas, porque los están persiguiendo, simplemente por ser cristianos. Están pasando por diversas pruebas. Los gentiles están murmurando de ellos como de malhechores. Todo el mundo está en contra de ellos y de hecho Satanás anda como león rugiente tratando de devorar a ellos y a los hermanos de todo el mundo. Ese es el contexto de la carta. Y pensando un poco en el contexto histórico de la carta, el gobernador romano de la época era Nerón, un hombre que gozaba, se alegraba matando cristianos. Era un sádico, prendía a los cristianos como antorchas humanas, hacía pelear a cristianos contra leones para el solo hecho de que los romanos se burlaran y se gozaran de estas cosas. Ese es el contexto de primera de Pedro. Están pasando por muchas dificultades, por muchos momentos difíciles. Todo el mundo está sufriendo, todo el mundo está pasando por aflicción. Pero el apóstol Pedro va a escribir las palabras más consoladoras para una iglesia que está sufriendo constantemente. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 9, vamos a estar considerando en el día de hoy. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Me llama mucho la atención la manera en que el apóstol Pedro comienza esta carta. Bendito Dios y Padre. Yo me pregunto cómo el apóstol Pedro puede comenzar bendiciendo a Dios, glorificando a Dios, exaltando a Dios, si todos ellos están sufriendo. ¿Cómo puede Pedro estar glorificando, bendiciendo a Dios, si todos ellos están siendo perseguidos? ¿Cómo Pedro puede empezar dando la gloria a Dios si ellos están pasando por padecimientos? ¿Cómo Pedro puede estar glorificando y agradeciendo a Dios si cada momento de su vida los gentiles están murmurando contra ellos? ¿Cómo Pedro puede comenzar así? Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Y esto es el punto que Pedro va a atacar a toda la situación que está pasando la iglesia en este tiempo. Pedro va a hablar del renacimiento del cristiano. ¿Por qué Pedro comienza dando la gloria a Dios? Porque según la misericordia de Dios nos hizo renacer. Todos nosotros tenemos el privilegio, todos los cristianos, todos los hermanos de la primera carta de Pedro y nosotros en el día de hoy, por la misericordia de Dios, hemos vuelto a nacer. Hemos renacido. Renacer significa literalmente volver a nacer o nacer dos veces. Y eso es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Nos ha hecho renacer. Y la pregunta es: ¿por qué Dios nos hizo renacer? El problema estaba en el pecado.
en el pecado que existía en el mundo, en el pecado que existía en todos nosotros en el tiempo, en el pecado en el que estábamos nosotros cuando estábamos alejados de Él, cuando estábamos lejos de Él. No teníamos ninguna comunión con Dios porque Dios no tiene comunión con el pecado. Pero Dios nos hizo renacer para tener una perfecta comunión con Él. De hecho, en el capítulo 1, versículo 14, acompáñeme ahí, habla un poco de cómo fuimos nosotros. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. No vuelvan a ser como antes. ¿Cómo eran antes los cristianos? Se dejaban guiar por sus propios deseos. Y así éramos nosotros, antes de renacer. Versículo 18 dice esto. 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Nuestra vida era totalmente vana antes de Jesucristo. Capítulo 2, versículos 24 y 25 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, escuche esto, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Esa era nuestra vida sin Dios. Éramos como ovejas descarriadas. Y lo que dice el 2:24 dice que estando muertos en los pecados. Esa era la condición de los cristianos de la primera carta de Pedro y también nuestra condición sin Cristo. Pero, volvamos al capítulo 1, versículo 3. Dios, según su grande misericordia, nos hizo renacer. Estuvimos muertos, pero nos volvió a la vida. Estábamos sin Dios, ahora estamos con Dios. Estuvimos un momento en tinieblas, ahora estamos en santidad. Estuvimos perdidos, ahora gracias a su misericordia, salvados. Por eso Pedro comienza dando la honra a Dios. Por eso Pedro comienza diciendo, bendito Dios. ¿Por qué? Porque hemos renacido. Porque hemos vuelto a la vida. Porque a pesar de todos los problemas, a pesar de toda nuestra maldad, de todo nuestro pecado, Dios vio en nosotros a través de su misericordia y nos hizo renacer. Y hoy día podemos estar en su presencia, glorificar y dar la honra y la gloria a nuestro Señor. Por eso Dios es bendito. Y por eso Pedro comienza así. Bendito Dios. ¿Y por qué es bendito? Porque nos hizo renacer. Pero el renacimiento no es por lo que tú hiciste ni porque lo que yo hice. Es según su grande misericordia. Amén. Hoy nos encontramos estudiando la palabra de esta manera. Gracias a la misericordia de Dios. No es por nuestros méritos. Es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Cómo no comenzar glorificando y dando gracias a Él? Así que, hermanos, Pedro va a atacar a todo lo que está pasando en esta carta con lo más maravilloso que tiene el cristiano. Dice, nos hizo renacer, el versículo 3, para una esperanza viva. Para una esperanza. ¿Sabe lo que significa esto? ¿Qué están perdiendo los cristianos en este momento en Primera de Pedro? Están perdiendo la esperanza. ¿Por qué? Porque tienen que dejar sus casas. Están teniendo que arrancar por el contexto que están viviendo. Los están persiguiendo. Están pasando por problemas y problemas. Conflictos y tras conflictos. Los gentiles en contra de ellos. El diablo atacándolos. Todo el mundo. Y Pedro les recuerda algo. Tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Tenemos esperanza y una esperanza viva. Y esta esperanza existe solamente por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él hace que esta esperanza pueda ser real, pueda ser viva, que tú y yo hoy día podamos gozar de esta esperanza, que a pesar de los problemas que existen,
Tenemos esperanza. A pesar del contexto en que vivimos nosotros hoy en día, a pesar de la enfermedad del coronavirus, a pesar de esta pandemia, nosotros tenemos esperanza. Y esas son las palabras más consoladoras y es lo que Pedro en esta noche quiere hablarnos a todos nosotros. Amén. Tenemos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Y eso significa que Dios es glorioso y bendito por los siglos de los siglos. Por eso hay que glorificarlo. Por eso Pedro, antes de empezar a hablar cualquier cosa, lo primero que hace es glorificar a Dios. Porque es bendito nuestro Señor. Porque nos hizo renacer a través de su misericordia y tenemos una esperanza viva gracias a la resurrección de Jesucristo. Esto significa que el mundo puede irse contra nosotros. Las cosas de este mundo, las enfermedades pueden atacarnos. El mundo puede quitarnos la vida, sí, pero vivos para con Dios, por los siglos de los siglos. Esa es la esperanza, que es tuya, es mía, por la resurrección de Jesús, por la misericordia de Dios y porque hemos vuelto a renacer. Amén, hermanos. Estimulémonos con estas palabras. Por eso es importante, todos los cristianos que están escuchando en esta noche, que podamos hablarle a nuestros seres queridos, a las personas que conocemos. Porque lo más terrible de esta pandemia no es que nos enfermemos nosotros, es que la gente está muriendo sin Cristo y sin esperanza. Y esta es la oportunidad no de nosotros temer, no de entrar en pánico, no de saber si nuestra vida va a acabar o no. Si nosotros morimos, vivimos para Él. Pero la gente está muriendo sin Jesús y ellos necesitan escuchar el Evangelio de salvación. Por eso te invito a que en estos días, más que pensar en nuestra enfermedad, si nos enfermamos o no, pensemos en que la gente está muriendo sin el Señor. Resurrección de Jesucristo de los muertos, versículo 4. Tenemos una esperanza viva para una herencia. Dios nos ha dado una herencia a todos nosotros, los que hemos vuelto a renacer. Y esta herencia, dice el versículo 4, es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Nada puede destruirla, ninguna cosa la puede contaminar, el tiempo no la marchita. Para entender un poco esto, tenemos que entender el contraste. ¿Qué es lo corruptible? Lo corruptible, en primera de Pedro, corruptible e incorruptible, Pedro lo habla 5 veces, pero corruptible es todo lo que nosotros tenemos e incluso nosotros mismos. Todo esto alrededor, nuestro propio cuerpo es incorruptible. En cualquier momento deja de ser, porque se corrompe, se destruye, se puede destruir, puede ser contaminado. ¿Cómo? A través de un virus. Puede marchitarse. El año, los tiempos, nos hacen envejecer y morir. Pero la herencia que nos da Dios, la herencia que Él te da, no puede ser destruida por nada. Nada puede destruirla, nada puede contaminarla y ninguna cosa puede marchitarla. Esto está más allá de nuestro entendimiento, porque todo lo que conocemos es corruptible. Pero con el Señor vamos a vivir algo que ni siquiera podemos imaginarnos. Nada te lo puede quitar, nada lo puede destruir, nada puede romperlo, porque la herencia de Dios es eterna, gloriosa y para siempre. Y es para todos nosotros los que hemos vuelto a renacer, gracias a la misericordia de Dios. Esta herencia, según el versículo 4, no es de este mundo, porque está reservada en los cielos. No es algo de aquí. No busquemos el bienestar acá. No busquemos las cosas maravillosas en este mundo. Este no es nuestro hogar. Este no es nuestro mundo. Vivimos en este mundo, pero no es nuestra casa. Nuestra casa, nuestra herencia está en los cielos. Y Dios, en esta noche, en el día de hoy, quiere decirnos a todos nosotros,
así como les dijo a los hermanos en Primera de Pedro, no nos enfoquemos en lo que está pasando alrededor nuestro. Porque podemos enfermarnos, podemos perder nuestros trabajos, la economía está bajando, la gente se está desesperando, la gente se está asustando. Pero el cristiano tiene una herencia reservada en los cielos. Y te invito a que creamos en esto firmemente. Dios es bueno y su misericordia hizo que pudiéramos nosotros recibir esta bendición. Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. Somos guardados por Dios. ¿En qué sentido lo dice el apóstol Pedro? ¿Somos guardados de qué forma? ¿De que nadie puede destruirnos? ¿De que nadie nos puede tocar? ¿De que ninguna enfermedad va a estar sobre nosotros? ¿De que no podemos ser destruidos? ¿De eso se refiere? Por supuesto que no, porque todo el contexto de la carta que vimos, los cristianos están padeciendo esas mismas cosas. ¿A qué se refiere? Soy guardados por el poder de Dios. ¿De qué nos guarda Dios? Esa es la pregunta. El versículo 5 dice, soy guardados por el poder de Dios para alcanzar salvación. Amén. Lo que Dios quiere guardar es tu salvación. Eso es lo más importante. Eso es lo que más le importa. Eso es lo que Él quiere. Guarda tu salvación. Está con nosotros. Nos está animando. Nos habla a través de su palabra. Nos insta para que guardemos esta salvación. Para guardar nuestra salvación. Nadie te la puede quitar porque Dios ha prometido guardar esta salvación. ¿Podemos padecer? Sí. ¿Podemos enfermarnos? Sí. ¿Podemos pasarlo mal? Sí. Pero nadie puede quitarte la salvación que Él te ha dado. Pero la fe en este texto va a jugar algo muy importante, porque dice el versículo 5, soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. La fe va a ser muy importante, porque es aquí el problema. Cuando pasamos por dificultades, cuando estamos pasándolo mal, lo primero que empieza a jugar en contra nuestro es nuestra fe. Nuestra fe. Dios quiere guardar tu fe. Dios quiere proteger tu fe para que tú seas salvado. Pero nuestra fe va a cumplir un rol muy importante en todo esto. El versículo 7 lo va a explicar mejor. Pero lo importante aquí es entender que Dios quiere guardarnos para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La salvación puede llegar en cualquier momento. ¿Sabes cuándo es el tiempo postrero? Puede ser hoy. Porque vivimos en los tiempos postreros. Vivimos en el último tiempo. Y la salvación puede llegar hoy día. Por eso, Dios nos está animando en este día a pensar solamente en lo más importante que tenemos, nuestra salvación. Amén, mis hermanos. Versículo 6. Y aquí vamos a entrar al tema de lo que queremos hablar en esta noche. Dice, en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué cosa os alegráis? En la salvación que está preparada para ser manifestada. En lo cual vosotros os alegráis, en la salvación que tenemos. Aunque ahora, por un poco de tiempo, ahora, tiempo presente, en este momento, mientras esperamos la salvación, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Lo que está diciendo Pedro en este pasaje es,
mientras esperamos la gloriosa venida del Señor, mientras esperamos la herencia, mientras estamos esperando en esta esperanza viva, mientras esperamos esta gloriosa manifestación, ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, vamos a tener que pasar por pruebas. Y no de un tipo. Diversas pruebas. Afligidos en diversas pruebas. Los cristianos van a ser afligidos en diversas pruebas mientras esperamos la herencia eterna en los cielos. Ese es el punto acá. ¿Por qué Dios quiere que podamos pasar por diversas pruebas? ¿Cuál es el punto? ¿Qué quiere enseñarnos el Señor? Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere mostrarnos a través de pasar por diversas aflicciones, pasar por diversas pruebas, va a ser probada nuestra fe. Va a ser probada nuestra fe, sometida a prueba vuestra fe, dice el versículo 7. Va Dios a probar nuestra fe en estos momentos que estamos pasando por esta enfermedad. Dios va a probar nuestra fe. En estos momentos que hay pánico, que hay miedo, Dios está probando nuestra fe. En este momento que hay hermanos que están quedando sin trabajo, Dios va a probar nuestra fe. Dios va a probar nuestra fe. Y la única certeza, la única manera de que nosotros podamos mostrar que realmente tenemos confianza en Dios es a través de las pruebas. No hay otra manera. Es fácil decir amén a Dios. Te serviré, Señor. Nunca te dejaré, Señor, cuando todo está bien alrededor de mi vida. Pero que ahora que están llegando las diversas pruebas, es probable que nuestra fe comience a apartarse. Nuestra fe va a ser probada. Probada por Dios. Y el versículo dice: sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. La pregunta es, ¿qué tiene que ver la fe con el oro? No tiene nada que ver, en ningún aspecto. Pero va a ser una comparación el apóstol Pedro para enseñarnos algo. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero el oro, se prueba con fuego. ¿Qué quiere enseñarnos Pedro con esto? Número 1. ¿Cuál es la comparación de la fe con el fuego, con el oro? Para que el oro sea puro cuando sale de la tierra como mineral, para que sea puro, el oro debe pasar por fuego. Porque el fuego va a quitar la imperfección para que este mineral pueda ser único, pueda ser puro. ¿Cómo podemos comparar eso con nuestra fe? Que el cristiano, cada vez que pasa por pruebas, Dios nos está perfeccionando, puliendo, ayudándonos para perfeccionar nuestro carácter, para animarnos, para ayudarnos a crecer. Esa es la comparación. El fuego pasa, el oro pasa por el fuego para perfeccionarse, el cristiano pasa por pruebas para ser perfeccionado. Esa es la comparación. Número 2, la segunda cosa es que cuando el oro se pasa por el fuego, no puede pasar a temperaturas distintas, siempre tiene que pasar por una temperatura exacta. No puede ser más porque el oro se consume y no puede ser menos porque queda imperfecto. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros, con nuestra fe? Cuando el cristiano pasa por pruebas, no va a pasar por una prueba
que no podamos soportar ni pasar. Va a ser la prueba precisa, la prueba justa, la prueba que necesitamos para que Dios nos perfeccione. Y número 3, ¿por qué se compara el oro que pasa por fuego con la fe del cristiano? El oro, cuando pasa por fuego, la persona que pasa el oro por el fuego se da cuenta que el oro está listo, el oro es puro, cuando la persona se refleja en el oro. ¿Cómo podemos aplicar esto a las pruebas que pasamos a través de nuestra fe? Cuando el cristiano pasa por la prueba y vence en la prueba, podemos mostrar el rostro de Dios a los demás. Ese es el punto. La prueba nos va a ayudar a perfeccionarnos, no va a ser una prueba que yo no pueda soportar, y además, si paso esta prueba, puedo mostrar el rostro de Dios a los demás. Esa es la importancia de la prueba. La prueba va a ayudarnos a desarrollarnos, a perfeccionarnos, a mostrar el rostro de Dios a las personas. Eso es lo que hace Dios a través de las pruebas. No podemos ver la prueba como algo en contra nuestra, debemos ver la prueba como una bendición para acercarnos más al Señor. Y probablemente, todo lo que estemos pasando y la enfermedad que existe en este momento no es para que te alejes de Él, sino para que nos acerquemos más a Él, para que le glorifiquemos más a Él, para que le busquemos más a Él y para que digamos bendito Dios. Así como comienza el apóstol Pedro esta carta. Eso es lo que Dios quiere en todos nosotros. Eso es lo que Dios busca en todos nosotros. Perfeccionarnos, ayudarnos a través de las pruebas. Que Dios nos esté ayudando grandemente en estos momentos porque necesitamos que nuestra fe pueda incrementar. Hermanos, no tengan miedo de lo que pueda estar pasando. No quiero decirte que no tengas precauciones. Tenlas. No quiero decirte que te descuides. No quiero decirte eso. Pero quiero decirte que pase lo que pase, tenemos una esperanza viva en el Señor Jesucristo, porque ha resucitado de los muertos. Y eso lo tiene porque ha vuelto a renacer gracias a la misericordia de Dios. Amén. Es lo más importante. El mundo puede destruirse, las personas pueden irse, pero tenemos la bendición de la vida eterna. Versículo 8. Hablando de Jesucristo. Versículo 7, hay algo importante. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. ¿Qué va a ser hallada en alabanza? Nuestra fe. La fe que vence, la fe que pasa, que puede pasar la prueba, que puede ganar en la prueba, va a ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Glorificamos a Dios, bendecimos a Dios, alabamos a Dios, pero cuando Él se manifieste y nosotros pasemos por las pruebas, Dios va a bendecir, va a alabar esa fe. Fíjate qué maravilloso. Jesucristo va a alabar esa fe. Jesucristo va a glorificar esa fe. Eso es lo que quiere decir el pasaje. Por eso es tan maravilloso este texto. Porque Jesucristo, Dios mismo, va a alabar la fe de todos los cristianos que puedan pasar por diversas pruebas. Versículo 8, a quien amáis, a Jesucristo, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, aunque no le hemos visto, aunque no lo podemos tocar, pero creemos firmemente, porque la fe que Dios nos ha dado es porque creemos en su Hijo Jesucristo, creemos en su resurrección, creemos en su venida y queremos verlo cara a cara. Ahora no lo vemos, no, pero cuando Él se manifieste, dice el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y ese es el punto acá.
lo final, lo glorioso, que podemos estar pasando por diversas pruebas, sí. Podemos estar pasando por momentos difíciles, sí. Podemos estar pasándolo mal, sí. Pero Jesucristo te prometió una herencia eterna. Y en cualquier momento, cuando Él sea manifestado, nuestra fe se va a convertir en ver a Jesús cara a cara. Amén. Ya nunca más sin verlo. Ahora lo vamos a ver, lo vamos a alabar y lo vamos a glorificar. Y Él va a alabar nuestra fe. Mis amados hermanos, agradezco este momento que Dios nos da de poder estudiar a través de este medio, de poder animarnos a través de este medio. Este medio nos está bendiciendo, ya que lamentablemente no podemos vernos cara a cara, no podemos darnos la mano, no podemos abrazarnos, pero Dios nos está bendiciendo a través de las redes sociales para animarnos unos a otros. Espero que la palabra de Dios en esta noche sea poderosa, actúe en nuestra fe y que cada día que pase, a pesar de las malas noticias, a pesar de prender la televisión y escuchar más casos de contagio, a pesar de que pase lo que pase, el cristiano no tiene su mirada en estas cosas corruptibles porque tenemos una herencia incorruptible reservada en los cielos para todos los que han vuelto a nacer. Anímate, predica esto, dile a otros que Jesucristo nos puede dar una segunda oportunidad y nos puede volver a la vida nuevamente. Dios les bendiga, les saludo a todos mis hermanos que están conectados en este momento y que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Sé que el Espíritu